Hola, muy buenos días hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón de que se encuentren bien. Queríamos saludarlos, queríamos darles un poco de aliento en esta mañana o en este día para que estén confiando en el Señor y que les ayude en este tiempo, en esta situación difícil que nos toca atravesar. Quiero meditar un poquito brevemente en esta mañana acerca de qué debemos hacer en la crisis. Es la pregunta que nos hacemos normalmente, ¿qué debemos hacer? Encontré en el Salmo 40 una palabra hermosa que el Señor nos da. El salmista David, cuando escribió el Salmo 40, está recordando momentos difíciles que le había tocado vivir, que le había tocado pasar, y donde había visto también la mano del Señor guardándolo. Dice así el versículo 12 del Salmo 40, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Primeramente deberíamos definir qué es una crisis, ¿no? Pues una crisis no es simplemente un problema, tal como lo dice el versículo. El salmista David estaba rodeado de males, rodeado de problemas, sin número. Sentía que su corazón le fallaba, que por la angustia y por la aflicción que estaba pasando. ¿Qué es una crisis? Primero, es una situación grave que pone en peligro la vida. En segundo lugar, podríamos decir que es una situación muy difícil. Y en tercer lugar, podríamos decir que es un cambio brusco en la condición de vida de una persona. Nosotros los cristianos nos lo muestra la palabra de Dios. No estamos exentos de tener esta situación, de pasar por las crisis. Tarde o temprano van a llegar las crisis a nuestra vida. Y bueno, tenemos que estar preparados. Llegarán a nuestra vida momentos de aflicción, momentos de enfermedad, momentos de escasez, de estar sin trabajo, el desempleo, de amenazas. En este momento tenemos algo que es a nivel global, a nivel mundial, la pandemia de este famoso virus que está afectando a tantos miles de personas. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos de crisis? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Lo primero que debemos decir y hacer es ir a la palabra, ¿no? Allí encontramos todas las respuestas a todos nuestros interrogantes. En primer lugar, entonces, la crisis, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. En el Salmo 77, versículo 2, nos habla de esto. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Es algo que todos nosotros sabemos, que se nos ha enseñado, que se nos ha predicado y que lamentablemente muchas veces no lo hacemos. Nos olvidamos de esto. La mayoría de nosotros lo que hacemos lo que debemos hacer es buscar la ayuda de Dios, ¿no? Cuando ya todo lo demás ha fallado, cuando todas las cosas, cuando todas las puertas se nos han cerrado, cuando nuestros planes han fracasado. Es decir, muchas veces dejamos a Dios como último recurso, como la última opción, cuando al contrario debería ser lo primero en nuestra vida. En la crisis tenemos que confiar en Dios. En la crisis tenemos que confiar en Dios. Y porque Él ha permitido estas cosas con un propósito. Y con un propósito de bendición para nuestra vida. En Isaías, capítulo 48, versículo 10, dice así la palabra: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido
en horno de aflicción. Siempre decimos continuamente cuando pasamos por alguna situación difícil, nada pasa sin Dios que lo permite, si Dios no lo permite. Pero ¿realmente lo creemos esto? Hermano querido, ¿creemos que es Dios el que está permitiendo, que Dios ha permitido con un propósito bueno para nuestra vida? Y nuestro corazón a veces, si no creemos esto, termina resentido, amargado y haciéndole preguntas a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y es ese crisol donde el Señor nos purifica. Ese lugar que se llama aflicción. Y los tiempos de crisis significan que Dios está trabajando en nuestras vidas, que Dios está haciendo cosas. Ahí en Malaquías capítulo 3, los versículos 2 al 4, nos habla y nos dice que el Señor, así como el platero, como aquel que funde el metal, el oro, la plata, y se sienta, el Señor hace lo mismo para afinarnos, para limpiarnos, para sacar las impurezas de nuestra vida, para cambiar, para que nuestra vida sea una ofrenda agradable para nuestro Dios. Bueno, hemos visto dos cosas. Primero, de todo tenemos que buscar a Dios. En segundo lugar, que Dios ha permitido la crisis, los momentos difíciles, para bendición para nuestra vida. Es muy difícil entender esto cuando estamos pasando la aflicción, pero debemos creerlo, debemos creerle a Dios. En tercer lugar, en la crisis tenemos que ser pacientes y esperar teniendo seguridad de que Dios nos ayudará. En este mismo Salmo 40 que hemos leído al principio, el versículo 12, dice en el versículo 1 y 2, pacientemente esperé yo a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, y del lodo cenagoso. En los momentos de crisis lo que más nos cuesta es ser pacientes, es tener paciencia, es esperar. Y esa es una de las grandes lecciones que aprendemos en tiempos así. Que las cosas no cambian enojándonos o desesperándonos ni haciendo cosas que apresuradamente. En las crisis Dios nos lleva a doblegar nuestra vida ante Él y decir que se haga la voluntad del Señor, como lo dice el salmista. Pacientemente esperé al Señor y Él me respondió. Qué difícil que es tener paciencia, ¿no? Quisiéramos que todo pase rápido, que pase rápidamente. Y el Señor dice que tenemos que tener paciencia. El salmista dice que él había esperado con paciencia. Y dice, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pongamos atención a esas palabras. Me hizo sacar, puso mis pies, enderezó mis pasos. ¿Qué significan esas palabras? Que si esperamos con paciencia en Dios, si no nos movemos, si no hacemos locuras, todo lo que nosotros no podemos, el Señor lo hará por nosotros. Él nos sacará de la crisis. Él nos dará la victoria. ¿Puedes creer esto, hermano? ¿Puedes creerle a Dios? Yo le creo. Y te invito a que le creas. Y tenemos que confiar en el Señor. En el Señor. Tenemos que confiar que la crisis de hoy, la crisis que pasamos en estos momentos, será un motivo de alabanza, un motivo de darle gracias y gloria a nuestro Dios en el día de mañana. También lo dice el Salmo 40 en los versículos 3 al 5. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto es lo que yo creo.
que verán esto, verán muchas personas, verán lo que Dios hace, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege. Y verán muchos y confiarán en el Señor. Y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de Dios, la manera en que Dios responde, la manera en que Dios nos bendice, no se puede contar. Son tantas las maravillas de Dios. Vamos a testificar y glorificar a Dios por sus maravillas manifestadas en nuestra vida. Hermano, cuando todo esto pase, cuando toda esta pandemia, contra toda esta situación tan terrible pase, le vamos a dar gloria a Dios. Él cambiará nuestro lamento en alegría. Lo cantamos, hay una canción hermosa que cantamos en alegría cuando Él cumple sus propósitos en nuestra vida. Dios pondrá una alabanza en nuestra boca, un cántico nuevo, nacido de un corazón agradecido por las maravillas de nuestro Dios. Hermanos, confiemos en nuestro Dios, tengamos confianza, tengamos paciencia. Él se toma su tiempo, no es que se desentiende, porque Él quiere hacer una obra hermosa en nuestras vidas. Créele a Dios, créele a su palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano, y voy a tener una breve oración. Amado Padre Celestial, quiero pedirte en este momento, por tu iglesia, por tus hijos, por tu pueblo, que podamos ser pacientes, que no hagamos locuras, que no reneguemos de ti, Señor, porque tú estás en control de todo. Y tú nos amas, es un amor tremendo, y nos haces pasar por estas pruebas, por estas aflicciones, para cambiar nuestras vidas, para mejorar algo que debemos cambiar. Señor, para purificarnos, para que podamos alabarte con todo nuestro corazón. Señor, bendecí a tu iglesia de Melipal, bendecí a tu iglesia en Bariloche, en el mundo. Señor, que podamos ser una muestra de fe en este tiempo. Esa fe que predicamos, que debemos tener, que podamos ponerla en práctica en este tiempo. Señor, te necesitamos. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos a creer que tú nos harás pasar por medio de esta aflicción en victoria y podremos alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en contacto muy prontito.